Juan 17, versículos 9 al 10. Hoy el tema: Jesús solo ora por los elegidos. Juan 17, estamos desde el versículo 9 y 10. Yo ruego por ellos, está hablando Jesús, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. La semana pasada aclaramos sobre qué significa mundo, que Dios vino al mundo, Juan 3:16, y ya podemos continuar haciendo la disertación del versículo 9 y 10, entendiendo qué significa mundo. No son todas las personas del mundo. La gente que pensaba que Cristo murió por todo el mundo, pero no es así. Si hubiera muerto por todo el mundo ese sacrificio, no habría nadie en el infierno. Y ya lo explicamos y vamos a continuar en esta mañana. Señor, te doy gracias por esta mañana, por permitirnos predicar tu palabra. Señor, abre el entendimiento de aquellos, Señor, que tú deseas que escuchen la verdad y la puedan comprender y se humillen ante ti. Que tomes control del mensaje, ayúdame a exponer este texto, a partirlo, a explicarlo de una forma que tus hijos e hijas puedan entenderlo y aplicarlo a sus vidas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recordamos Juan 17, es una oración trinitaria. Dios ora al Padre por sí mismo, lo estudiamos versículo del 1 al 5, pero ahora Jesús ora por los 11, es desde el versículo 6 al 19. En esta mañana, Juan capítulo 17 y versículo 9, yo, hablando Jesús, usa un enfático yo, soy yo pido, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, ya explicamos qué es mundo. Él no está pidiendo por el mundo, es específico el Señor, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Qué significa ruego? Ruego es solicitar, es pedir, es instar a una persona. Y esta palabra ruego en griego es un verbo presente, activo, indicativo, es decir, es un deseo que Dios ora todos los días, en todo momento, por los escogidos. Nada más. Él es específico. Yo ruego, no busca intermedios. ¿Por qué Jesús ora en todo momento solo por ellos? Porque Él es el creador, Él es el Padre de toda la humanidad. Sí, todas las personas, Dios tiene un amor, como lo muestra Juan 3:16, Dios muestra su amor a la humanidad, pero es un amor muy diferente de creador a criatura. Así como usted tiene un amor muy diferente por su esposo o esposa que por sus hijos o por sus padres. Es diferente. Dios como creación los ama, pero en toda la Biblia podemos ver que Él tiene un amor muy diferente con sus hijos. Muy diferente. Él es el creador, el Padre de la humanidad. Le dio un grupo, el Padre, a Jesús, un grupo de personas que están alrededor del mundo. Por ejemplo, al elegido llamado Jacob, Él le prometió en Génesis 28:15, contrario a Caín, que le puso un sello y huyó por todo lado. Pero a Jacob, el elegido, le dijo: yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Ese es un elegido, donde quiera tú vayas, cualquier país, cualquier nación, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Podemos ver en la oración un contraste. Perdón. Podemos ver un contraste. El orden de las palabras griegas hace que el contraste sea muy marcado. A uno les dice: yo ruego por ellos, y lo marca fuerte y dice: no ruego por el mundo. Jesús es claro, no lo pone en duda. ¿Con quiénes sí? ¿Y por qué algunos no?
Y en ese versículo mundo son las personas que del mundo cuyos valores, creencias y costumbres son de continuo mal. Él no ora por esas personas. Sería estar bendiciéndoles el pecado que hacen. Son personas que están en rebeldía a Dios a diario. Y Jesús dice, los que me diste, un verbo perfecto. ¿Qué es un verbo perfecto? Eso quiere decir que esta acción fue completada en el pasado y que su resultado continúa en el presente. Esas personas pertenecen a Jesús. Y las siguientes palabras resumen todos los motivos agregados hasta ahora, porque tuyos son. Tuyos son, es un verbo presente. Ellos son actualmente de Dios, los apóstoles que están en el cielo y aquellos que llegarán a creer. Son de Dios, no es que llegarán, ya son de Dios. Porque somos nosotros los que estamos perdidos. Él no está perdido. Por eso somos de Él. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. ¿Es claro? Sino por los que me diste, porque tuyos son. Y Jesús le había dicho minutos antes de dónde vienen. Acuérdense, ustedes son míos, pero recuerden dónde vienen. Se los dijo unos minutos antes en Juan 15, la misma noche. Os he elegido del mundo. Yo los saqué a ustedes, así como vamos al mercado a comprar verduras y usted saca los mejores tomates. Dios viene, yo los saqué del mundo, los elegí. No fue al azar, no, Él quiso amarte. Y así como le pasó a Jeremías, que fue un elegido antes de nacer para ser hijo de Dios, como Juan el Bautista, que fue lleno del Espíritu Santo antes de nacer, porque no es una decisión suya, es de Dios. Jeremías fue elegido antes de nacer, dice Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te separé para mí y te di por profeta. Y le dice, ¿a dónde? A las naciones. Antes que te formé en el vientre, te conocí. Aquí tenemos la idea bíblica de lo que se conoce como la predestinación. En el Nuevo Testamento define más exactamente como el preconocimiento de Dios. Es decir, Dios decidió convertir a Jeremías antes de nacer en su vocero. Aún antes de que existiera, aún antes de que hablara, Dios concretó ese propósito después de su nacimiento. Y eso explica en el texto, se observa la soberanía de Dios al mostrar, al santificar, al apartar, al ordenar, al designar a Jeremías el profeta a las naciones. Es lo que pasaba a veces con Felipe, que le decía al Señor, muéstranos al Padre. Y el Señor le dijo, yo ya se los he mostrado. Y eso pasa mucho en nosotros. Dios se ha revelado a nosotros y de acuerdo a esa revelación actuamos. Y Él ya se ha mostrado, hemos visto la verdad, pero queremos conocer aquello que nosotros queremos ver. Dios se hace a nuestra imagen, pero Él ya se ha mostrado como Él es. Ya lo sabemos. Queremos más conocimiento, conocemos, ya Dios se ha revelado a usted. Y a usted lo que le queda es obedecer. Explica este texto, se observa la soberanía de Dios al mostrar, al santificar, al apartar a una persona. Y lo que Dios nos pide que hagamos, perdón, nos capacita para hacerlo. Y cuando nos capacita para hacerlo, nos pide que simplemente lo hagamos sin ningún temor. El llamado de Dios para tu vida, así como Jeremías, no es una casualidad, sino es una decisión de Dios tomada desde la eternidad pasada. Como decía Albert Einstein, Dios no juega los dados, Él no juega la suerte.
Todo está dirigido en un plan perfecto. Lo mejor que podemos hacer es obedecer a ese llamado con todo esfuerzo, con toda valentía y especialmente en el poder del Espíritu Santo. Y esto no es extraño en el Nuevo Testamento, porque el Señor dice, Efesios 2:10, hablando de los elegidos, dice que ellos son creados porque hay otra creación. El que no nace dos veces va a morir dos veces, la física y la espiritual, pero el que nace dos veces va a morir solo una. Tú tienes que decidir si solo vas a nacer una vez, vas a morir físicamente y vas a morir espiritualmente. Pero si tú naces dos veces, la física y la espiritual, morirás una. Y por eso dice Efesios 2:10, creados, en la segunda, en Jesús, para buenas obras. Las obras son importantes no antes de la salvación, sino después de la salvación, las cuales Dios preparó de antemano. Él ya ha puesto, te ha dotado de dones, te ha puesto en un lugar para que usted haga la obra de Dios que Él preparó de antemano. Por ejemplo, no podemos ni jactarnos del ministerio que tenemos porque Él no lo preparó antes de nacer. Por cierto, Dios no murió en la cruz para cumplir tus propósitos. Ese es otro evangelio que se predica en púlpitos falsos aquí alrededor, donde Dios se viene a acomodar a usted. Es más, antes de que conocieras de Jesús, tu vida no tenía propósito. Vivías a lo que saliera. No tenías ni destino ni metas establecidas. Y cuando Jesús vino para darte un propósito de vida, pero ese propósito no es sobre ti. Él no vino a hacerte rico. Eso es otro Jesús. No es un Jesús que solo... ¿Cómo podemos ver a veces cómo es nuestro Jesús? Nada más revise la lista de oración que tienes. ¿Tiene que ver contigo siempre? ¿Tiene que ver con trabajo, con dinero, con prosperidad? ¿Todo tiene que ver contigo o con el reino de Dios? Una cosa es cumplir el propósito de Dios y otra cosa muy distinta es utilizar el nombre de Dios para cumplir mis propósitos. Ocupamos a Dios para que bendiga todo lo que hacemos para beneficio mío. De eso no se trata. Eso no es el evangelio verdadero. Los 11 fueron elegidos para el alto oficio de reunir a otros y ellos son verdaderos elegidos. ¿Y por qué son verdaderos elegidos? Jesús lo explicó. Porque han guardado tu palabra, la han retenido. En eso ya podemos ver a una persona que es del mundo. Esa persona no retiene la palabra, no practica la palabra, no obedece la palabra. Los verdaderos elegidos, los 11 son el espejo de los verdaderos elegidos. Ellos, tú me lo diste, ellos. Estos son los que con corazón bueno y recto, al escuchar un mensaje como el de esta mañana, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Muchos se quedan con, retienen la palabra, la escucha, pero ahí no termina el versículo, coma, y dan fruto con perseverancia constantemente. No, mi fruto es cuando yo era niño, recibí a Cristo, llené una tarjeta. No, ese no es un fruto. Su seguridad de salvación no es llenar una tarjeta. No es que vine a la iglesia cuando era niño con mis padres. Esas personas elegidas por Dios se levantan cada mañana a enfrentar el mundo, porque está entendiendo que en la humanidad hay dos tipos de personas. Están los de Dios, los elegidos, los llamados, los santos, los separados, los amados, los vencedores. ¿Vea cómo Dios los llama? Las personas escogidas no porque son escogidas porque son especiales. Te escogió Dios. No. ¿Por qué no estás esta mañana adorando una estatua de madera? O algún santo, alguna virgen. ¿Por qué no estás en tu casa o disfrutando de un lago, pescando? O sufriendo
en su cuerpo los resultados de una noche alcohólica. Las personas escogidas son escogidas no porque sean especiales, al contrario, son especiales porque Dios las escogió. No hay nada especial en nosotros para que Dios nos haya escogido. Eso debe quedar claro. De igual manera, así fue la elección de Israel. En un momento determinado se volvieron orgullosos al saber que eran la nación de Dios. Así que Dios mismo les ubicó sobre su elección. Como nos ha dicho a nosotros, los vil del mundo ha escogido Dios. A Israel les dijo en Deuteronomio 7:7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido o ha escogido Jehová, pues vosotros erais el más insignificante, lo más menospreciado de todos los países. Esos son ustedes, insignificantes. Soy yo el que les doy valor. A esos grupos de personas, los escogidos, Él contundentemente dice, yo ruego por los que me diste, yo ruego. El tener a Jesús como intercesor es lo mejor que le puede pasar a una persona. Esas oraciones son garantías de que usted va a terminar bien en cada prueba, que Él está con usted en cada enfermedad, que Él está con usted en cada persecución, que Él va a estar con usted en cada momento de provisión y hasta la victoria en el temor más grande que hay en el hombre, la muerte. Él va a estar ahí, es lo primero que usted va a ver. Otros no van a ver eso, apenas abran los ojos. ¿Usted sabe algo? Según la estadística mundial, dice que los cristianos somos solo el 8% de toda la humanidad. 8%. O sea, hay un 92% que va a ir al infierno. Y ese 8%, métale que están muchos que se llaman cristianos, pero no son de otros grupos, otras doctrinas, pero se declaran cristianos. Pero usted sabe que no lo son. Son pocos. Jesús es el más grande y único intercesor del universo. Y por ejemplo, Pedro es el gran líder que conocemos solo porque Jesús hizo una oración por él. Él se levantó. Si tú estás de pie es porque Él te tiene de la mano. Si no, ya estarías en el piso. Ya te hubieras suicidado. Serías ser la persona más amargada del mundo. Porque lo primero que Él hace en ti es darte un propósito. Y vea la oración que Él hizo el intercesor. Lucas 22:31. Dijo el Señor, Simón, Simón. Lo conoce. Recuerda, repite el nombre 2 veces, significa yo te conozco. Hay una relación. Por eso los falsos maestros van a decir, Señor, Señor, en tu nombre. 2 veces Señor. Porque ellos quieren mostrar que le conocen. Fuimos a la iglesia, hicimos milagros. Tú sabes, si yo, Señor, de niño fui a la escuela dominical, fui a la escuelita bíblica. Señor, Señor, ¿cómo no me vas a abrir la puerta? El Señor muestra, cuando usted encuentra la Biblia, el nombre 2 veces es relación. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Yo esperaría que Dios, dígale que no. Y el Señor le dice, pero yo he pedido, he rogado, no por todos, por ti, que tu fe no falte. Y eso es algo individual, porque usted puede venir a la iglesia, nos amamos, nos queremos, vamos a disfrutar mucho ahora el almuerzo, el compañerismo, pero cada lucha es individual. Pero tú, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Yo he rogado. Es un auristo indicativo, es el tiempo donde algo sucedió en el pasado. Y cuando Jesús le dice a Pedro que Él ya ha orado por ti en el pasado y es un efecto hoy en día, sabiendo que esta prueba iba a venir hacia Él, Él ya había orado por Pedro, porque Él es soberano.
Dios controla toda la vida de ellos. Como dice el pasaje, lo que el Padre le dio, Jesús ora constantemente por los suyos mientras están en el mundo. Y caso contrario, los mundanos, los que no son parte del redil del buen pastor, como por ejemplo, ¿quién? ¿Quién no recibió oración? ¿Acaso podemos encontrar en la Biblia a Jesús decirle, acercarse a Judas y decirle: Judas, yo he rogado por ti, que tu fe no falte? Jesús no oró por él. Más bien le dijo el jueves, esa misma noche de lo que estamos hablando, en su última oportunidad de arrepentirse, le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Juan 13:27. Aquí observamos dos personas. Una que es protegida por Dios y otra que confía en el diablo. ¿Cómo es eso? Una que es protegida por Dios y otra que confía en el diablo. Yo nunca vi que Judas confiaba en el diablo. ¿Y por qué digo que confía en el diablo? Porque solo existen dos opciones: confiar en Jesús o confiar en el diablo. Este mundo solo tiene dos padres. Y todos somos hijos del diablo o hijos de Dios. No hay más opción. El diablo es un mal padre. Él siempre abandona a los suyos. Les promete placeres, destruye hogares, deja a la gente lisiada con vicios, físicos maltratados, hijos destruidos, marcados, rayados. Él es un mal padre. Observamos dos personas, los que confían en Jesús, los que confían en el diablo. Y Jesús estaba en la cena frente a Judas, y Jesús no obliga a nadie. En Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Ahí está abierta la puerta. Pero mi familia, mi hijo, mi hija, aquí está la iglesia. Siempre ha estado. Pero Judas decidió cenar con Satanás. Dice Juan 13:27, y después del bocado, Satanás entró en él. Eso es exactamente lo que hace el diablo. Te incita a probar el pecado, disfrazado de dulce, de caramelo. Solo un bocado. Pero nos creemos fuertes. Nos creemos fuertes, así como Sansón en Jueces 16:20, y le dijo Dalila a Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo a sí mismo, no oró. ¿Está entendiendo? Él no oró, no estaba protegido. Se dijo a sí mismo, porque si tú no oras con Dios, tú estás solo. Se dijo a sí mismo: esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía, y eso debe quedar claro, que Jehová ya se había apartado de él. Ayer escuché un mensaje muy triste. Un pastor, años sirviendo, evangelizando en países, viajando de un lado a otro, y nos escribía, nosotros lo apoyábamos, mi esposa y yo. Pero ¿qué pasa? Regresa de un viaje misionero lindo, predicando, dibujando, y la esposa llega y le encuentra el teléfono, mensajes de una relación extramatrimonial con más de un año. ¿Cómo se paraba ese hombre en un púlpito? ¿Cómo me escribía a mí meses atrás pidiendo ayuda? Saldré como otras veces. Y nadie se va a dar cuenta. Cuando Dios levanta su mano, usted lo va a sentir. Usted cree, a veces creemos nosotros que podemos ocultar
Creemos que podemos controlar todo. Y usted no se va a dar cuenta que cuando Dios se apartó de usted no se va a dar cuenta. Y viene la disciplina. Ministerio destruido. Ahora hijos que no saben qué van a hacer. La esposa. A veces creemos que podemos jugar con Dios. De la misma manera, a veces nos creemos los más astutos. Así como Adán y Eva. En Génesis 3, 1, 4 y 6. Y le quiero recordar su enemigo. Pero la serpiente era astuta y vea cómo la describe. Más que todos. Vea cuál, el diablo no es tontito. A veces nos creemos más vivos. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y tomó de su fruto y comió. Recuerde, nadie se va a un restaurante sin pagar luego de haber probado la comida. Usted debe decidir, y por favor decida bien, decida por Jesús, porque Él ora por los suyos. Juan 17:9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. A veces la gente tiene doble vida. A veces nos escondemos de la realidad que hacemos, nos escondemos en Facebook, a veces con otros nombres, o no tenemos amigos dentro de la congregación para que no vean nuestra realidad de la vida, quiénes somos. Pero delante de Dios nadie se puede esconder. Jesucristo constantemente ora, ruega solo por ellos. Y Pablo confirma que solo ora por ellos cuando dice en Romanos 8:34, Cristo es el que murió, el que también resucitó, está a la diestra de Dios, el que también intercede por todos, no, por nosotros, un grupo. Romanos, hablando de los elegidos. Hebreos 7:25, Jesús puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por todos, no, por ellos otra vez. Hay gente que Dios me guarda, Dios me cuida, tengo una relación con Dios en mi casa. Están completamente solos. Aunque creen que por andar un Jesús guindando un cuello tienen la bendición, o abrir una Biblia en la sala va a haber protección. Porque Jesús solo ora por los suyos. Así como es claro la respuesta a la pregunta, ¿por quiénes murió Cristo? También es claro que las oraciones de Jesús no son de carácter universal. Son específicas por un grupo que se llama por ellos, los elegidos, los llamados, los santos, los separados. Y yo pido por ellos. No está hablando aquí como apóstoles, sino como muestran las siguientes palabras, como representantes de los elegidos del mundo. Ustedes son los que van a llevar el evangelio. No ruego por el mundo, porque Jesús no ora por el mundo. ¿Acaso el Señor los discriminó a los demás porque solo ora por unos? ¿Es discriminatorio el Señor? No es que los individuos que componen el mundo, muchos de nuestros familiares y amigos, estuvieran excluidos de la compasión de Cristo. Es más, esa es la razón por la que Jesús pide que los escogidos seamos uno con Él. Esa es la razón. Dice Juan, en misma oración, el versículo 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que su familia, sus amigos, sus vecinos, sus compañeros del trabajo, para que el mundo crea. Y si usted no vive un cristianismo auténtico, real, unido en Cristo, ellos no van a... Ese es un cristiano. ¿Para qué quiero ser cristiano? Si escucha la misma música que la mía. Si tiene un vocabulario. Si se comporta como cualquier otra persona. Yo no quiero ser como esa persona. Para que el mundo vea, necesitamos que sean uno solo. Usted en Cristo. Dios se preocupa por el mundo. Él quiere que el mundo conozca, pero necesita que tú seas uno en Cristo. Juan 17:9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Y nuevamente la pregunta,
¿Por qué Jesucristo ora solo por ellos y no por el resto del mundo? En este caso, las únicas razones del por qué solo los apóstoles, los discípulos, los verdaderos discípulos del presente y del futuro y no el mundo, entran en las peticiones diarias de Jesucristo son porque los discípulos estos mostraban evidencia de que eran los escogidos del mundo por el Padre como regalo para su Hijo. Perseveraban. Ellos habían respondido con fe y demostraban la fe auténtica por medio de su obediencia continua a los mandamientos de Dios. Jesús sabía que el Padre le concedería su oración. Él lo sabía. Por los discípulos. Jesús ha estado con ellos por un tiempo. Y Él se iba, en ese momento Él se iría por unos 3 días. Y Jesús necesitaba que el Padre se los cuidara. Jesús sabía que el Padre los protegería, los purificaría porque eran sus regalos. ¿Tú crees que las oraciones de Jesús son para que tú seas próspero? Señor, dale todo, aunque es rebelde como el esposo, con la esposa. Señor, ni siquiera abre en la Biblia. Esas no son las oraciones de Jesús. El diablo también bendice. Cuando Dios abre una puerta es para que usted se va a acercar más a Dios. Cuando usted recibe un trabajo mejor o algo y te aleja de Dios, Dios nunca te lo mandó. Porque pensamos que porque hay economía en la casa es Dios. Porque el diablo hizo una promesa: si postrado me adoras, te daré todo esto. Más bien ese es el que puede estar prosperando. Cuando Dios da algo, Él te va a acercar. Cuando Dios te da una pareja, esa pareja, si la envía a Dios, te va a acercar a Dios. Cuando Dios te envía a un amigo o una amiga, Dios, esa amiga te va a acercar a Cristo. Si te aleja a Cristo, no te lo envió Dios. Para que seas rico, Él no está orando para que tú seas rico o rica. Que tú seas próspera, que seas bienaventurada. Él no está orando por eso. Él está orando para que vivas tu vida y no para que tú vivas tu vida como te dé la gana y que te acuerdes un par de horas a la semana nada más de Dios. Las verdaderas razones por las que Jesús ora son siempre, número 1, protección espiritual. Versículo 15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Uno de los propósitos también de Jesús es la santificación. Juan 17:17 está orando: Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Que te vuelvas más santo cada vez. También está orando por la glorificación, ese momento que Él ya ha dado por un hecho. Dice Juan 17:24: Padre, aquellos que me has dado, ¿recuerda los regalos? ¿No has entendido? Es el Padre de la eternidad pasada escogió, le dio, preparó unos regalos. Le dijo Jesús: usted va a morir por esos regalos. Y el Espíritu Santo va a convencer, va a traer a todos aquellos que el Padre ha escogido para Jesús. Y aquí le dice Jesús: Padre, aquellos que me has dado. Y cuando Jesús quiere algo, eso va a pasar. Quiero que donde yo estoy también, no la humanidad, ellos, otra vez, el grupo, ellos estén conmigo. Y algo que ya debemos manejar, 2 palabras: ¿para qué? ¿Qué significa? Propósito. ¿Cuál es el propósito? Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. No hay que ser un erudito en griego para entender lo que hemos visto hasta ahora, que Jesús no ruega, no ora por el mundo. Es una realidad que Jesús muestra un tipo de amor al resto de personas que conforman el mundo. Sabemos que hay bendición para muchas personas muy malas, hasta ateas, es lo que se llama en teología gracia común. Y aún a los que rechazan la salvación, como el joven rico, el maestro le duele, dice Marcos 10:21. Entonces Jesús, mirándole, vea lo que él muestra, le amó y le dijo una cosa te falta. Y vea las palabras claves: una cosa te falta, anda. ¿Usted cree que es nada más que Dios me bendiga mi vida? No, por eso las multitudes se fueron.
anda, vende todo, porque el joven rico tenía un problema con el dinero. Vende todo, dalo, ven, porque aunque vendiera todo, yo le estaba mostrando que el dinero es su Dios, y ese mismo Dios te va a llevar donde tú quieres siempre estar. Ahí no era salvo aunque vendiera todo. Ven y sígueme. Siempre ha sido el mismo camino. Escúcheme bien. Dios ruega a los pecadores que se arrepientan. Dios no quiere mandarlos al infierno. Así como un juez justo y recto ve a un hijo asesinar a alguien, un juez justo lo va a condenar, le va a doler, pero lo va a enviar. Ezequiel 18:23, vea lo que Dios siente en su corazón sobre el impío. Y él le hace una pregunta retórica. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. Y piensa, no vivirá si se apartare de sus caminos. Apártate de tus caminos. Y él también lo expresa en el capítulo 18:32. Porque no quiero, ve el deseo del Señor, no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Convertíos, pues, y viviréis. Yo no quiero. Entonces, convertíos, pues, y viviréis. Dios, a todas las personas del mundo, Él les abre la invitación del Evangelio, a todas. Dice Isaías 55:1, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, no tienes que comprarlo, venid, comprad y comed. Venid y comprad sin dinero. Sin embargo, la obra intercesora de Jesucristo es exclusiva, es VIP. No hay excepciones. Es solo para quienes le pertenecen eternamente, porque el Padre se lo regaló. Jesús jamás, pues el regaló en la eternidad pasada. Jesús jamás va a rechazar un regalo del Padre. Jamás. Aquí, en Estados Unidos, yo todavía tengo el último regalo que me dio mi mamá antes de morir. Yo de niño. Me lo traje aquí a los Estados Unidos. Una bola del Mundial de México 86 que fue a comprar cosas para vender en Costa Rica, con los varios jugadores pegada, ahí la tengo. Jesús, con los regalos que le dio el Padre, imagínate. ¿Usted cree que Él no lo va a guardar? Claro. En la Escritura solo hay un momento donde Jesús ora por los no salvos. Solo hay una oración. Y es cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En Lucas 23:34, solo es ahí. Esa oración es un modelo para los creyentes, los cuales deben amar a los enemigos y bendecir a quienes lo aborrecen. Y en esta oración de Juan 17, el mundo no es su interés. Sus pensamientos estaban en quienes el Padre le había entregado desde la eternidad pasada, por quienes estaba a punto de morir en expiación. Es como Jesús dijera, Padre, me voy a ausentar unos días. Te ruego que los cuides, especialmente en mi ausencia. Es que se acerca el arresto, el juicio, la crucifixión, y necesito que los cuiden mientras regreso. Yo ruego por ellos, los que me diste. Esa frase, los que me diste, aparece 8 veces en todo el capítulo 17. Es muy importante, los que me diste, 8 veces. Este grupo de personas, los elegidos, no tomaron el evangelio superficialmente como lo hicieron las multitudes. Hay 2 grupos. Ellos lo tomaron en serio. Porque las multitudes, cuando abandonaron, cuando escucharon la palabra de Dios, ellos vieron el precio que debían pagar para seguir a Cristo. Y aparece el 666 de la Biblia, en Juan 6:6, cuando el Señor les enseña la doctrina, es todo o nada.
Desde entonces muchos de sus discípulos, ellos se llamaban discípulos. Recuerde, cualquiera se puede inscribir en la universidad de Dios, pero graduarse es otra cosa. Muchos se pueden inscribir en cualquier universidad, pero que terminen graduando es otra cosa. Y entonces muchos de sus discípulos, al oírlo, volvieron atrás y ya no andaban con él. Nunca fueron verdaderos, porque los verdaderos siempre llegan al final. Cuando vino la pandemia, y durante todos estos años, 2 últimos años, cada día se cierran 2 iglesias en este país. Cuando vino la pandemia, muchos encontraron la excusa perfecta para no volver a las iglesias. Es raro, iban a todo lado, Walmart, a trabajar, pero el virus vivía en la iglesia. Rarísimo, aquí vivía en una banca. Ahí está el virus, se metió. Así vivía. Encontraron la excusa perfecta para no volver a las iglesias. La pandemia reveló los falsos seguidores de panes. Y también hizo que las iglesias frágiles en las doctrinas se fraccionaran y otras cerraran. El Señor se cansó de muchos falsos adoradores y negligentes ministros. Nosotros en esos 2 años aumentamos en asistencia y en ofrendas. Y durante 3 meses que iniciales de la pandemia teníamos cultos en línea. Pero aún así venían los hermanos a las 5 de la tarde a traer sus diezmos y ofrendas. Hombres fieles. Y gracias a la fidelidad al Señor de estas personas, nunca tuvimos que decirle a un misionero que se devuelva. Porque no tenemos dinero para enviarle. Porque los sellos no fallan. Siguen al buen maestro, escuchan su voz y le siguen. No hay ni un presidente, no hay una pandemia que los aleje del Señor. Yo ruego por ellos, tuyos son. Leemos ellos, los que han sido dados. Jesús les dice, son tuyos. Y en virtud de la elección de la eternidad pasada, de toda la humanidad, escuche bien esto, por favor. De toda la humanidad, no todos fueron dados. Jesús no murió por todos. No oró para que los méritos salvadores de la cruz se aplicaran a todos. Entonces Dios eligió unos para salvación, entonces Dios eligió otros para el infierno, no. La Biblia nunca parece que Dios elige para el infierno. Pero es implícito, porque si no sos de este equipo, ¿de qué equipo sos? No oró para que los méritos salvadores de la cruz se aplicaran a todos. Aquí la lógica es perfecta. Se nos recuerda la cadena inquebrantable de Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que vivan su vida como le da la gana. Esos no son los que Dios ha elegido, los sellos. Dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Se van pareciendo a Él. Para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, los sellos que escogió antes, ¿qué va a pasar con ellos? A estos llamó, los va a salvar. Y a los que llamó, Él los justifica. Y a los que se justificó, llegan al final, porque también los glorificó. Me hay que glorificar, eso no ha pasado, pero ya aquí está en verbo pasado, porque para Dios eso ya es un hecho, si son los elegidos. Si alguien no llega al final, es que nunca lo fue. Por eso dice el Evangelio de Mateo que el que persevera hasta el fin será salvo. Si no perseveró, no llegó al final, nunca lo fue. Ahora, observe bien el versículo, del versículo 9. Yo ruego por ellos, por los que me diste, tuyos son. Jesús acaba de decir que el Padre se los dio. En la primera parte. Pero inmediatamente dice que siguen siendo del Padre. ¿Cómo es eso? Esto agrega una doble propiedad. Porque Jesús ruega por los discípulos. Porque le pertenecen no solo a Él, sino también al Padre. Y es natural esperar que el Padre ha de estimar lo que le pertenece, tanto a Él como a su Hijo amado. En el cuidado de quién estamos. En las manos de quién estamos. Del Padre, del Hijo
Dice Juan 10:28, y yo les doy vida eterna, no perecerán jamás. No puede decirle toda la humanidad porque hay gente en el infierno. A ellos. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Ahí está hablando Jesús. Pero ahí no termina. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de, mira otra mano, la mano de mi Padre. ¿Por qué? Porque yo y el Padre uno somos. Son uno mismo. Y Jesús en consecuencia a esto, por eso él dice en el versículo 10, y todo lo mío es tuyo. Y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y la comunidad absoluta de propiedades entre el Padre y el Hijo expresa aquí claramente. El hecho que un creyente diga al Creador, todo lo mío es tuyo, no es sorprendente. Pero el hecho de que Jesús agregue al Padre, y lo tuyo mío, requiere una explicación. Todo el universo entero pertenece tanto al Padre como al Hijo. Y por ello lo que es de interés para uno es de interés para el otro. Por esto Jesús puede orar con tanto fervor por los discípulos, porque son suyos, son su propiedad, y por esto los ama. Pero todo lo que es suyo también es del Padre. Lutero decía, cualquiera puede decir lo primero, todo lo mío es tuyo. Pero solo el Hijo de Dios puede decir lo segundo, todo lo tuyo es mío. Y al final del versículo 10 dice, y he sido glorificado en ellos. Algo muy importante, he sido glorificado en ellos. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, he sido glorificado en ellos? El verbo he sido glorificado es en tiempo perfecto. Esto indica una acción que comenzó en el pasado, pero el resultado continúa en el presente. ¿Qué está diciendo? He sido glorificado y todavía estoy siendo glorificado en ellos. La gloria de Dios es la revelación de su carácter y su presencia en la iglesia. Pablo puede llamar a la iglesia de Filipos en Filipenses 4:1, mi gozo y corona mía. Wow, mostraban el carácter de Dios con su conducta, con el amor. Él decía, esto son mi gozo y corona mía. Y Pablo puede hablar de los hermanos en Tesalónica, en 1 Tesalonicenses 2:20, vosotros, iglesia, sois nuestra corona y gozo. ¿Y por qué? Porque ellas, estas congregaciones, no cualquiera se puede hablar de una iglesia así. Porque ellas, estas congregaciones, manifestaban los frutos de su labor, los frutos de una iglesia verdadera de Jesucristo. Te pregunto, ¿se parece Friendship Baptist Church en español y en inglés a la iglesia del Señor Jesucristo? No he terminado. Y he sido glorificado en ellos. La vida de los discípulos verdaderos de Jesús revelan su carácter, llevan gloria. Él está presente en el mundo a través de ellos. Te pregunto, revela su vida, su carácter y la presencia de Cristo, tu vida. ¿Te acuerdas de Dios todos los días? O el sábado por la noche prendes el celular que hay en la iglesia el domingo. Ay, la Biblia está en el carro. Refleja tu carácter. La presencia de Cristo. Ellos, los miembros, mostraban la gloria de Dios donde iban. Oramos, Señor. Gracias por tu palabra. No ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y has sido glorificado en ellos.